Buenas noches, chicos. Continuamos con esta Semana Internacional de Gastroenterología. El día de hoy con la ponencia sobre ascitis. Eh, Mencionarles que al finalizar enviaremos el link de Quizzes y tenemos también un sorteo para ustedes. El ponente está brindando unos premios, así que chicos, atentos a la transmisión. Bien, ahora presentamos al ponente del día de hoy. ¿Quién es? El universitario Orlando Daniel Flores Sánchez. Él es estudiante de la Universidad Señor de Zipán, perteneciente al octavo ciclo. También es embajador de MEDU, perteneciente a la Liga Peruana de Diabetes como voluntario. Le damos la bienvenida a Orlando. Muchas gracias por el apoyo a ambas sociedades. Y ya tiene el pase libre para poder comenzar. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Como ya mencionó Heidi, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ascitis, ¿no? Una complicación bastante frecuente, sobre todo en pacientes que tienen cirrosis hepática, ¿no? Vamos a estar hablando acerca bueno, su fisiopatología, vamos a estar dando algunas definiciones previas que ya les voy a mostrar a continuación. Si se logra ver las diapositivas, me habían comentado, entonces comencemos. Bien, entonces para la tabla de contenidos que vamos a tratar esta noche va a ser, por ejemplo, en primer lugar, como les mencioné, unas definiciones generales y algunas específicas del tema. Vamos a estar hablando de la fisiopatología, la relación con la etiología que tiene cada una de las etiologías. En realidad de la ascitis tiene una fisiopatología distinta a veces, ¿no? Entonces vamos a estar hablando así un poco de manera general, lo más común que suele verse normalmente, ¿no? Vamos a estar hablando de la semiología, ¿no? Un poco, y al final hablaremos algo de tratamiento también. Bien, entonces comencemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es verificar o revisar algunos conceptos previos, ¿no? Como por ejemplo, debemos conocer lo que significa, por ejemplo, el peritoneo, lo que es exudado y trasudado, por ejemplo, ¿no? Para los que algunos ya han llevado el curso de anatomía, pues es cuestión nada más de recordarlo, ¿no? Que era el peritoneo, es el tejido, una serosa, que recubre la pared abdominal y cubre la mayor parte de los órganos en el abdomen, ¿cierto? En el caso del exudado, por ejemplo, es el líquido que se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos cercanos, ¿no? Está compuesto normalmente de células, proteínas y materiales sólidos. A diferencia del trasudado, por ejemplo, que es un líquido pobre en proteínas, que es resultado de la salida del torrente sanguíneo hacia los tejidos, ¿no? En la diferencia entre un exudado y el trasudado son las proteínas presentes o no en el líquido, ¿no? Entonces, conociendo esos términos generales, vamos a continuar definiendo correctamente lo que es la ascitis, ¿no? ¿Qué es la ascitis? Es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Como ya les había mencionado, el peritoneo es una serosa, ¿cierto? Y como toda serosa tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. En este caso, por ejemplo, entre la capa parietal y visceral normalmente no se encuentra un espacio definido que podamos reconocer así a simple vista en caso lo vemos, por ejemplo, pero en el caso de la ascitis, por ejemplo, el hecho de que haya líquido en esta cavidad ya no es como un espacio virtual, sino se vuelve real, ¿no? Como podemos ver aquí en el gráfico, aquí no observamos, bueno, por el gráfico observamos una cierta diferencia, aquí el contorno aquí señalando el peritoneo, pero en este caso, por ejemplo, la diferencia entre el grosor de la cavidad en este lado, a comparación de este lado, que es mucho más por el hecho de que aquí ya está la acumulación de líquido patológica, sí se logra observar, ¿no? Esto sería la ascitis, ¿no? Este líquido contenido aquí en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, vamos a aclarar un poco más gráfico, ya no solamente en texto, entre un trasudado y un exudado. Por ejemplo, este es un vaso sanguíneo normal, ¿no? Lo que este gráfico trata de representar. Esta flechita celeste va a ser la presión hidrostática y esta flechita verde va a ser la presión oncótica, ¿no? La presión oncótica que está en íntima relación con las proteínas del plasma sanguíneo. Esas estructuras de verde van a ser proteínas, no van a representar proteínas en el gráfico, y estos cuadraditos de rojo van a ser las células endoteliales del vaso.
¿no? Todos estos gráficos, todas estas cosas que están siendo mencionadas aquí van a tener mucha importancia en lo que les voy a comentar a continuación. En el caso de un trasudado, por ejemplo, lo que está pasando es que la presión hidrostática va a estar aumentada, ¿no? Miren, la flecha está diferente que aquí, ¿no? Esto está en condiciones normales. Aquí la presión hidrostática aumenta, ¿no? Y la presión oncótica disminuye. Entonces, cuando ocurre eso, por ejemplo, la presión que está ejerciendo el agua sobre la pared del vaso va a hacer que mecánicamente el líquido empiece a extravasarse, va a empezar a salir del vaso sanguíneo, ¿no? Lo que es el plasma, este líquido va a comenzar a salir. Obviamente sin proteínas, porque las células endoteliales están de manera normal, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del exudado, en el caso del exudado, lo que ocurre no es una salida de la presión, no es un aumento de la presión hidrostática normal, sino que va a existir una vasodilatación y una permeabilidad aumentada. Normalmente esto se logra ver en infecciones o en infiltrados tumorales, ¿no? En el caso de neoplasias. Entonces, cuando hay inflamación, tenemos que recordar que habían 4 características de la inflamación, ¿cierto? Había aumento del calor, había rubor, había tumoración, y en este caso, en el caso del vaso sanguíneo que estamos viendo, va a haber una vasodilatación y va a aumentar la permeabilidad. Entonces, como aumenta la permeabilidad, no va a haber solamente salida de líquido, sino también van a salir las proteínas. ¿Ok? Van a también salir las proteínas fuera del vaso sanguíneo. Y esa sería más que todo la diferencia entre un trasudado y un exudado. Entonces, vamos a hablar ahorita de la fisiopatología en relación con la etiología, ¿no? Los mecanismos de agentes causantes de la ascitis. Como podemos ver, esto es, por ejemplo, la circulación portal, ¿no? Tenemos que entender bien esto de la circulación portal, más o menos cómo está distribuida, para poder hablar y entender correctamente la fisiopatología, ¿no? En este caso, lo más común, el más común productor de ascitis es enfermedad hepática, ¿no? Uno de los más comunes, la cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática, lo principal que va a causar aquí es va a causar una hipertensión portal. ¿Qué es la hipertensión portal? Es la tensión en mayor grado que se ejerce aquí sobre las paredes de la vena porta, ¿no? Entonces, la vena porta, ¿cómo está formada? Por las siguientes venas, ¿no? Nosotros sabemos que las arterias van del corazón hacia la periferia del cuerpo. En el caso de las venas, van de la periferia del cuerpo a traer sangre al corazón, ¿cierto? Sangre carbooxigenada. Entonces, no es que de la vena porta se formen las venas mesentéricas, sino es todo lo contrario, ¿no? De las venas mesentéricas se van a ir anastomosando hasta formar la vena porta. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una vena que viene, que es la vena mesentérica inferior. Vamos a tener la vena esplénica, que viene del vaso, ¿no? De drenar el vaso. Estas dos venas se van a anastomosar y me van a formar el tronco espleno-mesentérico. ¿Ok? Y ese tronco espleno-mesentérico se va a anastomosar con la vena mesentérica superior y me van a formar la vena porta que estará ingresando al hígado. ¿Ok? Como estamos viendo en el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos hipertensión portal? Esto supuestamente trata de representar un hígado sano, ¿cierto? Aquí no hay absolutamente nada. Pero en el caso de una cirrosis hepática, el hígado se vería más o menos así, ¿no? Se va fibrosando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en la hipertensión portal? Es que el tejido hepático fibroso va a estar en mayor cantidad que el tejido sano, ¿no? El tejido fibroso está a predominio del tejido sano. Lo que va a causar eso es que haya un aumento de la resistencia al paso de la sangre de la vena porta, ¿no? De la vena porta a la vena cava inferior, que es esta que estaría aquí atrás, ¿no? Estas son las venas intrahepáticas, ¿no? Los que me van a dar los sinusoides hepáticos por ahí. Pero bueno, principalmente lo que va a hacer es que como hay bastante tejido fibrosado, va a aumentar la resistencia al paso de la sangre que está viniendo de estas venas hacia la vena cava inferior, ¿no? A la vena porta y de la vena porta a la vena cava inferior. Entonces, al aumentarse esa resistencia, va a hacer que suceda un flujo retrógrado de la sangre, ¿no? En busca de colaterales. Como la sangre no puede ir del todo
para esta zona hacia arriba, entonces lo que va a hacer es que va a haber un flujo retrógrado. Y al haber un flujo retrógrado causa una congestión sanguínea que aumenta la presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, estas venas que vemos aquí no van a estar de ese calibre, sino que se van a terminar hinchando más, no van a aumentar su volumen por la resistencia y por la congestión de sangre que existen en estas venas al no poder regresar al corazón, ¿no? Por la vena cava inferior. Entonces, lo que va a hacer es que aumenta la presión hidrostática y como les mencioné al inicio, ¿qué pasa cuando aumenta la presión hidrostática? Va a terminar habiendo un trasudado, ¿no? Una expulsión de líquido mecánicamente del vaso hacia afuera de él, ¿no? A los órganos aledaños. En el caso de la cavidad abdominal, estas venas van a terminar entrando a la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo y producto de ese trasudado tenemos aquí la ascitis, ¿no? Entonces, esta ascitis puede ser causada por un trasudado o puede ser causada por un exudado en el caso de que existiese inflamación, ¿no? Quizá no se trata de aquí de cirrosis hepática, sino, por ejemplo, una infección, ¿no? En el paciente o, por ejemplo, un infiltrado tumoral. Es por eso que la fisiopatología siempre está de la mano con la etiología del paciente. Nosotros tenemos que ver qué está causando esa ascitis, ¿no? Y para eso es necesario definir también si es un trasudado o un exudado, ¿no? En el caso puede ser, como les mencionaba, una cirrosis hepática, puede ser una falla cardíaca, por ejemplo, generadora de esa ascitis, puede ser algún infiltrado tumoral, en el caso de un cáncer, ¿no? De una neoplasia maligna, o también puede ser por bacterias o virus que estén infectando a nuestro paciente, ¿no? En el caso de una infección. Entonces, entre las etiologías más frecuentes vamos a encontrar, por ejemplo, hepatopatía crónica, que es del 80 al 85%, por decirlo así, de los 10 pacientes que puedas ver con ascitis, 7 u 8 van a ser por hepatopatía crónica, la mayoría, ¿no? En este caso, cirrosis hepática, una de las causas más comunes, ¿no? Otra puede ser, por ejemplo, carcinomatosis, ¿no? El 10% de los pacientes, insuficiencia cardíaca, que es el 3%, y tuberculosis peritoneal, que es el 1%. El resto de causas están en menos del 1%, pero que también pueden ser, por ejemplo, causas nefrogénicas, puede haber una insuficiencia hepática fulminante, una pancreatitis, puede haber enfermedad biliar, linfática, infecciones por clamidia, por ejemplo, ¿no? En el caso de las infecciones. Por ejemplo, aquí les he puesto de rojo, morado y amarillo para relacionar más o menos cómo estaría la fisiopatología relacionada a la causa etiológica. Por ejemplo, en la hepatopatía crónica y en la insuficiencia cardíaca, los dos se explican más o menos fisiopatológicamente por la hipertensión portal. ¿Y cómo es que la falla cardíaca me podría hacer hipertensión portal? En el caso de que hay falla cardíaca, no está cumpliendo su función, como su nombre lo dice, falla cardíaca, y el corazón tiene la función de bombear sangre, ¿no? Al resto del cuerpo. En este caso, si falla el lado derecho del corazón, va a terminar haciendo esa misma congestión hacia la circulación menor o cerrada, y eso paulatinamente me va a afectar a las otras circulaciones, ¿no? Ya que no está enviando sangre a la circulación menor, que es a la circulación pulmonar, estaría habiendo un flujo retrógrado hacia la vena cava inferior. Y si existe un flujo retrógrado a la vena cava inferior, lo mismo va a pasar con las portales y vas a buscar circulación colateral, y ahí es donde viene todo el problema nuevamente que expliqué en los gráficos que ya presenté anteriormente, ¿no? Entonces, principalmente eso, ¿no? Eso es lo que quería explicar en esta tabla. El 80%, como les mencioné, hepatopatía crónica, cirrosis hepática en su gran mayoría. Ahora, hablemos algo un poco más acerca de la semiología. Vamos a hablar de la inspección, de la auscultación, de la percusión y la palpación que le debemos hacer al paciente para poder ver si tiene ascitis o no también, pues, ¿no? Puede ser alguna otra cosa. En este caso, como por ejemplo les mencioné, para hacer la semiología de la ascitis, lo primero, al igual que en toda enfermedad, ¿no? Tenemos que hacer una correcta historia clínica y una anamnesis. Con eso el paciente te puede estar diciendo mucho y ya encima con la exploración física ya terminas teniendo un diagnóstico determinado, ¿no? Entonces, en la historia clínica lo primero que debemos hacer es ver el motivo de consulta, ¿no? El paciente probablemente tiene aumento del diámetro abdominal,
¿no? Como podemos ver en este caso, ¿no? El paciente puede llegar así o puede tener cierta hinchazón, ¿no? En este caso se ve una marcada hinchazón abdominal, pero puede ser un poco menos o incluso un poco más, ¿no? En el caso de una ascitis a tensión. Eso lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que existe un aumento del diámetro abdominal. Después vamos a tener que preguntar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si tiene antecedentes de alcoholismo o antecedentes de hepatopatía crónica. Por ejemplo, el paciente pudo tener, no sé, hígado graso quizá, o pudo tener hepatitis alguna vez, ¿no? Incluso en los pacientes que tienen como antecedente el alcoholismo, la cirrosis hepática, nada más es una de nuestras principales sospechas, ¿no? En el caso de esos pacientes. Por ejemplo, si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Puede ser también. Puede tener, por ejemplo, antecedentes de neoplasias, ¿no? Quizá estuvo tratado por cáncer hace mucho tiempo o tiene familiares que han fallecido por carcinomas, ¿no? También. Otras cosas sí que podemos preguntar son los síntomas sistémicos, si ha tenido fiebre, ha tenido pérdida de peso, sudoración nocturna, quizá. Eso puede darnos un indicativo de que puedas estar haciendo una tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Esos son los signos y síntomas cardinales, ¿no? Clásicos de la tuberculosis, la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración nocturna. Sobre todo aquí en Perú, que es uno de los países donde más se suele ver casos de tuberculosis, ¿no? Por el hacinamiento y un montón de factores más ahí que están influyendo. Y si pues tiene antecedentes de VIH, uso de inmunosupresores. Eso en cuanto a la historia clínica. Ahora vamos a ver el examen físico. En el examen físico lo primero que tenemos que hacer es la inspección del paciente. Lo que observamos es un abdomen distendido. No puede existir también, o podemos buscar, debemos buscar edemas en los miembros inferiores, ¿no? En las extremidades inferiores. Lo que podemos observar en estos pacientes va a ser, por ejemplo, que tiene un ombligo aplanado o evertido y tiene posible separación de los rectos abdominales. Incluso puede haber hernia umbilical en el caso de una ascitis a tensión, ¿no? Existen tres tipos de ascitis, por si como que no me están entendiendo. Existe una ascitis leve, una moderada y una severa. Todo esto de acuerdo a la cantidad de mililitros que se pueda estar contenido en este paciente, ¿no? Por ejemplo, en la ascitis leve se diagnostica normalmente por ecografía, cuando es 100 mililitros que puede contener el paciente, ¿no? La ascitis moderada es de 3 a 6 litros y un paciente que tiene grado 3 es una ascitis severa o a tensión, como les estoy mencionando yo, que es aproximadamente 10 litros. El paciente prácticamente pareciese que va ya un poco más a explotar, ¿no? Y en ese caso, como les estoy mencionando acá, vemos una hernia umbilical, ¿no? Entre otros signos y síntomas. La presencia de circulación colateral, por ejemplo, por tocaba, ¿no? Las venas en disposición radiada desde el ombligo y la región epigástrica, típico de pacientes que tienen cirrosis hepática, ¿no? Como por ejemplo podemos ver acá. Es un signo que también se le llama el signo de la cabeza de medusa, ¿no? Porque tiene una especie así como el recorrido de estas venas son tortuosas, así medio serpenteadas, y da la impresión de que fuera la cabeza de medusa, ¿no? Típico así con las serpientes y todo eso. Es por eso que así se llama ese signo. Entonces, en cuanto a la percusión, ¿qué podemos decir? Que tenemos que percutir de manera ordenada y metódica, partiendo del epigastrio hacia el hipogastrio, fosas ilíacas y flancos, buscando zonas de matidez y definiendo sus límites. Por ejemplo, aquí en la parte superior lo que debemos hacer es percutir desde aquí, desde el epigastrio al hipogastrio, incluso buscando si existe matidez en flancos, ¿no? Y vamos a tener que orientar, o mejor definir los límites. Por ejemplo, si yo voy a percutir aquí el abdomen de este paciente que está bastante distendido, como pueden ver en el gráfico, va a tener un sonido, va a tener una percusión timpánica, ¿no? Y si yo percuto aquí en la parte inferior o en los bordes de la cavidad abdominal, vamos a ver que tiene matidez o presenta matidez este paciente, ¿no? Y si yo, por ejemplo, roto a este paciente de lado, ¿no? Lo pongo así de costado, de cúbito lateral, vamos a ver que la parte ahora superior, lo que era este costado de aquí, el lado izquierdo del paciente, ahora se va a encontrar timpánico, ¿no? Y en la parte inferior va a haber matidez. ¿Por qué ocurre esto? Por lo siguiente que te voy a mencionar, ¿no? La distribución del timpanismo. Lo que estamos viendo aquí en este gráfico
es un poco más, no sé, más detallado que el anterior. Y es que, por ejemplo, estas bolitas que estamos viendo aquí son las asas intestinales, ¿no? Que existen en el abdomen del paciente. Esas asas intestinales contienen aire y por lo tanto, si hay agua aquí o hay líquido, mejor dicho, en la cavidad abdominal del paciente, lo que van a hacer estas asas por contener eh, aire va a subir a la superficie, no van a estar aquí. Entonces, cuando tú percutes esta zona, va a haber timpanismo en este lado. Y si tú percutes los alrededores, ¿no? Eh, hipogastrio, ¿no? Puedes percutir también los flancos, vamos a ver que tenemos matidez, bastante matidez. Entonces, ¿a qué nos referimos con la matidez cambiante? Con el gráfico que vimos aquí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo pongo al paciente de cúbito supino y lo cambio de cúbito lateral? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por ejemplo, este es un corte transversal de un paciente, ¿no? Visto así de una vista superior. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando percuto acá, hay timpanismo, ¿cierto? Y percuto aquí a los costados y vamos a ver en los flancos y va a haber matidez. Entonces, si yo roto al paciente, va a haber una matidez cambiante porque ahora el flanco derecho, por así decirlo, al ponerlo de cúbito lateral, va a tener timpanismo. Y ahora el flanco izquierdo más bien va a tener matidez, cuando antes, en este caso, era al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es más o menos lo que puede explicar esto? Por ejemplo, si trazamos una línea transversal del eje de la vértebra a unos 30 grados aproximadamente y rotamos al paciente, vamos a ver que aquí, en este ángulo de 30 grados que habíamos trazado, donde existía matidez, al rotar al paciente, ahora ya no existe matidez, sino timpanismo. Bien, a eso nos referimos con matidez cambiante de acuerdo a la posición de nuestro paciente, ¿no? Entonces, en la palpación existe una herramienta muy importante llamada signo de la ola. ¿En qué consiste? Consiste en efectuar un pequeño golpe en el flanco para producir ondulaciones de líquido acítico mientras con un ayudante, ¿no? Con la ayuda de nuestro mismo paciente, colocamos la mano aquí en el medio del abdomen, del abdomen del paciente, en la línea media, ¿no? Y lo que tenemos que esperar es que si damos un golpe en este lado, por ejemplo, en el lado izquierdo, las ondulaciones líquidas deben sentirse en el lado derecho, ¿no? Si esto es así, entonces es el signo de la ola positivo, ¿no? El paciente tiene líquido ahí contenido, tiene una ascitis, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ponemos la mano aquí en medio? Simplemente para evitar que sea el tejido subcutáneo, ¿no? Que sea el tejido subcutáneo el que se esté moviendo, ¿no? Entonces, en el caso acá, por ejemplo, vemos un paciente con abultamiento de los flancos, ¿no? Con bastante líquido aquí, y es ahí donde se ejecuta el signo de la ola, ¿no? Golpeamos en un lado, se debe sentir las ondulaciones eh, en el otro lado del paciente, ¿no? Para confirmar el signo de la onda líquida, ¿no? También llamado signo de la ola. Como podemos ver acá, ¿no? Este es un gráfico más real de lo que se está haciendo. Vemos abultamiento de los flancos, ¿no? Entonces el doctor da un golpe en este lado y espera, o mejor dicho, da un golpe, va a dar el golpe de este lado y va a esperar a que en el lado, en su mano derecha, se sienta esa ondulación, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos los signos clínicos de la citis, que es la distribución del timpanismo, número 1, abultamiento de los flancos, la matidez cambiante, y si tenemos el signo de la ola positivo, es prácticamente un diagnóstico así rutinario, utilizando la semiología, de que el paciente tiene ascitis. Ahora, hay algo muy importante que quería mencionarlo, y es eso que está arriba en rojito que pueden ver aquí, y es que los signos de la citis pueden observarse cuando el líquido contenido es mayor a 1000 mililitros. Por debajo de esa cantidad va a ser muy difícil que estos signos sean evidentes. ¿Por qué? Por la simple razón de que no hay mucho líquido y no puedes diferenciar bien, por ejemplo, donde hay timpanismo, donde hay matidez o los flancos no se abultan como si hubiese esa cantidad. Incluso el signo de la ola es muy difícil de que sientas esas ondulaciones con el líquido, ¿no? Entonces, recuerda esto, que los signos son evidentes mayores a los 1000 mililitros, ¿no? A los 1500 son ya prácticamente muy, muy evidentes. Y estaríamos hablando de una citis grado 2.
Entonces, el diagnóstico y las etiologías diferenciales, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas necesarias para diagnosticar ascitis y especificar su agente? Y es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, se debe realizar, por ejemplo, una ecografía abdominal. Y eso sí quiero mencionarlos. Entonces, doctor, ¿cómo nos damos cuenta de que el paciente tiene ascitis si no podemos observar los signos clínicos? Y es porque el gol estándar para el diagnóstico de ascitis es la ecografía abdominal, ¿no? Sin ecografía abdominal, un paciente que, por ejemplo, tiene 500 mililitros contenidas en su abdomen, no vas a notar ningún signo ni síntoma característico de la ascitis, pero si le haces una ecografía, si le haces una ecografía abdominal, pues vas a ver claramente que hay líquido contenido en su cavidad abdominal, ¿no? Entonces, es el gol estándar para el diagnóstico de ascitis, la ecografía abdominal, ¿no? Ayuda al descarte de patologías relacionadas al hígado también, porque no solamente se utiliza para ver si hay líquido, sino también ves, por ejemplo, el estado de el hígado. Puedes ver, por ejemplo, si es que existe algún abultamiento dentro de los conductos o de las venas, mejor dicho, intrahepáticas, o quizá la vena porta está muy obliterada. Nos ayuda a ver su integridad, ¿no? Integridad de otros órganos, que nos ayudan también al descarte o a confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, otra técnica, por ejemplo, que se debe realizar es la paracentesis diagnóstica. Normalmente se utiliza una aguja número 22 entre el ombligo del paciente y la sínfisis púbica, ¿no? Más o menos entre esa longitud, entre esa área, se puede hacer, se puede punzar al paciente para retirar este líquido, ¿no? ¿Con el fin de qué? De que posteriormente hagamos el gas. Y ahorita te lo voy a explicar, ¿no? También la paracentesis se puede hacer en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, ¿no? En el tercio externo. Entonces, ¿por qué te decía que es necesario esta paracentesis diagnóstica? Es para hacer el GASA, ¿no? Que es el gradiente de albúmina sérica y albúmina del líquido peritoneal. ¿Qué quiere decir esto? Que la albúmina es esa proteína que nos va a ayudar a ver más o menos cómo está nuestra presión oncótica, ¿no? La albúmina es, por decir así, el encargado de mantener en homeostasis, en ese equilibrio interno que existe entre la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Si la presión oncótica, como te mencioné hace rato, disminuye, la presión hidrostática aumenta y se ejerce ese transudado. Entonces tenemos que ver que esté correctamente la albúmina dentro de sus valores normales, tanto en el, ¿cómo se llama? En el vaso sanguíneo, ¿no? Por eso se llama sérica, ¿no? Gradiente albúmina sérica y gradiente albúmina de líquido peritoneal. En el caso de que, por ejemplo, esté mayor a 1.1, normalmente con esto nos está diciendo que el 90% de estos casos está relacionados a hipertensión portal. Si este gradiente albúmina sérica es mayor a 1.1, el 90% de patologías están relacionadas a hipertensión portal. Y con eso ya tienes un diagnóstico más preciso, ¿no? Puede ser una falla cardíaca, puede ser una hepatopatía crónica, puede ser cirrosis hepática, etcétera, ¿no? Y si está por debajo de 1.1, es otra causa, ¿no? Puede ser un infiltrado tumoral, puede tratarse de una neoplasia, puede tratarse de, no sé, alguna infección, ¿no? Y si es así, si nos sale menos de 1.1, ahí tenemos que solicitar otros exámenes, ¿no? Si estás pensando en una infección, quizás solicitar un cultivo, ¿no? Si estás pensando en una neoplasia, tienes que buscar si es que el paciente tiene signos de alarma, ¿no? Como por ejemplo pérdida de peso involuntaria, más del 10% de su peso corporal, ¿no? Tendrías que sacar su IMC y algunas otras cosas más. Entonces, las etiologías más frecuentes, por ejemplo, esta es la clasificación. En este cuadro vamos a ver la clasificación del gradiente albúmina sérica y albúmina cítica, ¿no? Que, por ejemplo, gradientes mayor de 1.1 gramos por decilitro y los que están por debajo de 1.1 gramos por decilitro. Los que están mayor a esta medida normalmente suelen ser la cirrosis, puede ser hepatitis alcohólica, puede ser una citis cardíaca, una citis mixta, ¿no?
metástasis hepática, por ejemplo, y en gradientes menor de 1.1 gramos por decilitro tenemos una carcinomatosis peritoneal, peritonitis tuberculosa, citis pancreática, etcétera, etcétera. El infarto también es muy importante, no hubo obstrucción intestinal. Un síndrome nefrótico que también cursan a veces los pacientes menores a 1.1 gramos por decilitros en su gasa. Entonces, por último, vamos a ver el tratamiento, que una vez que se diagnostica, cómo podemos manejarlo, ¿no? Y en este caso quiero comentarles de que existen las 4D para el tratamiento de la citis, ¿no? Cada una tiene sus limitaciones también y en qué pacientes deben ejecutarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la dieta, los diuréticos, el drenaje y la derivación, ¿no? Esas son las 4D y vamos a ver en qué casos se recomienda cada uno. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, es la dieta. La primera D es la dieta y consiste en la restricción del sodio. Aquí me he confundido el signo. Es sodio menor a 2 gramos, ¿no? Menor a 2 gramos, lo que sería igual al consumo de sal menor a 5 gramos, ¿no? Tenemos que restringir al paciente el consumo de sodio. Nosotros sabemos que el sodio es un ion muy importante en relación con el agua, ¿no? Con el H2O, porque donde está el sodio está el agua. Y eso tenemos que controlar en el paciente porque quizá está teniendo una hipernatremia y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y eso puede ser a veces la causa de la citis, ¿no? Entonces, controlando esa ingesta de sodio, el paciente puede volver a sus valores normales y puede tener una notable mejoría, ¿no? Esto en el caso de pacientes que presentan ascitis grado 2 o grado 3. No se da en pacientes que presentan ascitis grado 1. Quiere decir que tienen alrededor de 500 mililitros de líquido contenido. ¿Y cómo también me doy cuenta si tiene grado 1? Por ejemplo, no puedes detectarlo no puedes detectarlo a menos que sea con ecografía, por ejemplo, ¿no? Grado 2 o 3 ya puedes detectarlo porque tienen más de 1000 mililitros de líquido contenido, ¿no? En su abdomen. Entonces es fácil darse cuenta. La segunda D corresponde al uso de diuréticos, ¿no? Como por ejemplo la espironolactona, ¿no? Y por ejemplo la furosemida también, ¿no? Entonces aquí hay un tema muy importante. Esto se puede dar en pacientes que también solamente están en grado 2 o grado 3, ¿no? Y nunca se da la furosemida sola, por favor, nunca se da la furosemida sola. O bien se da la espironolactona o bien se da la espironolactona con la furosemida, nunca la furosemida sola. Entonces, la tercera D es el drenaje, ¿no? El drenaje con paracentesis, ¿no? Con paracentesis evacuatoria. Lo que hacemos anteriormente es la paracentesis diagnóstica, con el fin de obtener líquido y comparar la albúmina entre el líquido acítico y la albúmina sérica, ¿no? En este caso, en pacientes que tienen grado 3, o sea, una ascitis a tensión, quiere decir que el paciente ya está tan lleno de líquido, incluso a veces se le dificulta el caminar por el exceso de líquido que tiene en su cavidad abdominal, que lo que se necesita hacer es evacuar ese líquido, ¿no? Entonces es ahí donde se hace la paracentesis evacuatoria y solamente se realiza en un establecimiento de salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de la cuarta D, nos referimos a la derivación. ¿Y qué derivación? La derivación portal percutánea intrahepática, o sus siglas DPPI o en inglés TIPS, ¿no? ¿En qué consiste esto? En una derivación intrahepática. ¿Qué es eso? Miren, acá vemos una vena intrahepática y aquí vemos la otra vena hepática, ¿no? Lo que normalmente suele pasar aquí es que la sangre no pasa a la vena cava inferior, entonces tenemos que buscamos bypassear esta vena con esta vena de aquí. Entonces hace más fácil la fluidez de sangre hacia la vena cava inferior, ¿no? Esta sería la vena cava inferior. Y eso solamente se recomienda en personas con ascitis refractaria, ¿no? Y este es un resumen más o menos de lo que se podría hacer en el caso del manejo de la ascitis en pacientes, por ejemplo, que no solamente cursan con cirrosis hepática, ¿no? Sino que también pueden tener otras causas, ¿no? El tratamiento antibiótico, por ejemplo, ¿no? En el caso de los polimorfonucleares menores a 250 células por milímetro cúbico y las que están por mayor a ese rango, ¿no? Y las sospechas que debemos tener.
Bien, chicos, y eso ha sido más que todo la ponencia del día de hoy. Quería que entendiésemos más o menos la fisiopatología, cómo está relacionada la etiología con la fisiopatología que puede desarrollar un paciente, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer ante una ascitis y cómo es la manera correcta de diagnosticarlo, ¿no? Eso ha sido toda la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Digo, sí, justamente ahí se acababan las diapositivas. Hola Heidi, ¿te encuentras por ahí? Como mencionó Heidi, chicos, Muchas, el día de hoy va a haber un sorteo también. Y sí, justo ahí creo que lo va a mencionar. muchas gracias, Orlando, por la ponencia. ¿Te parece si damos un par de minutos para las preguntas de los chicos? Sí, claro, no hay problema. Ya, genial. No sé si hayan preguntas, Heidi, pero igual quería comentarles si, bueno, todavía me están escuchando, el caso de que si Sí, alguno tiene sí, lo alguna escuchamos. pregunta y no quiere hacerlo quizá públicamente o quizá a veces se demoran en formularla, ahí tienen, en el caso de, utilizo WhatsApp e Instagram, algunos me escriben por ahí y normalmente suelo estar respondiéndoles, incluso si a veces quieren, no sé, las diapositivas, con todo gusto. Yo tengo una carpeta en Drive donde suelo grabar, donde estoy guardando en realidad todas las clases o ponencias que estamos haciendo y cuando normalmente me escriben suelo pasárselas. Así que chicos, si alguno de ustedes desea las diapositivas, no se sientan cortos, me escriben y ahí se los estaré enviando y compartiendo, ¿no? No hagan caso ahí a la bibliografía porque he utilizado otra, ya la voy a agregar a las diapositivas de Acity, solamente que ya estaba justo un poco ajustado con el tiempo, ya no logré editarlo, ¿no? Pero ahí está, chicos, cuando gusten, para servirlos y también estamos subiendo normalmente contenido a la página de Instagram. Vayan a seguirme por ahí y se los agradecería mucho. Es un apoyo bastante grande para los que nos gusta crear, pues, contenido, ¿no? Con el fin de que podamos contribuir en algo a la educación, ¿no? En salud. Sí, muchas gracias, Orlando. Chicos, como ya dijo el ponente, pueden escribir a su página de Instagram para poder obtener las diapositivas. Pero tenemos algunas preguntas de los chicos que sí se han animado a realizarlas. Una pregunta de uno de los participantes es, ¿podría repetir por qué no solo dar furosemida, por favor? Ok, sí, creo que tenía el micrófono apagado. Sí, justo comenté que no se debería dar furosemida. Bueno, eso lo mencionan bastante las normas clínicas y es por los RAMs que se han detectado, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en los que, eh, ¿cómo se llaman esos trabajos de investigación? Justo se me acaba de ir la palabra, pero hay trabajos de investigación, evidencia, donde se menciona que el usar solamente espironolactona
¿no? Sin usar furosemida, por ejemplo, suele tener bastante RAM. Los RAM son efectos adversos medicamentosos que suelen presentarse en pacientes. Entonces, lo ideal se suele dar ambos y no solamente uno solo, ¿no? Para evitarnos que el paciente se complique y pueda tener pronta mejoría. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Hola, buenas noches. En un paciente con ascitis, ¿en qué posición se aconseja que descanse? Por ejemplo, en el caso dependiendo de la citis, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una citis, atención, el paciente difícil va a descansar porque es una citis, es un contenido líquido tan grande. Me gustaría tener un video ahorita para enseñarles porque es un tema bastante complicado porque el paciente a veces ni siquiera se puede mover por la cantidad de líquido que está ahí conteniéndose. Pero en el caso, por ejemplo, de una citis grado 1 o 2, el paciente puede estar en cualquier posición. Normalmente puede estar, por ejemplo, boca arriba, ¿no? De cúbito supino, que es lo que se recomienda en realidad, y no pasa nada, ¿no? Sobre todo si tiene un grado, eso es en un grado 2, más que todo, porque el grado 3 la mayoría suele ir a hospitales, no es que se espera, porque tanto líquido, como les digo, el paciente es difícil estar así, entonces va normalmente a un centro de salud. Pero en el caso de un paciente que tiene grado 2 y quizá no puede movilizarse rápido a un centro de salud, lo recomendable sería estar en decúbito supino, ¿no? O sea, boca arriba, más que todo. En el caso de un grado 1, donde a veces es menos de 500 mililitros o por ahí oscilando en esas cantidades de líquido, ¿no? Normalmente a veces ni siquiera lo siente incomodidad más que todo. Pero la respuesta sería de cúbito supino, boca arriba. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de neoplasias pueden llevar a ascitis? Perdón, Heidi, no te entendí. ¿Ahora sí me logra escuchar? Sí, ya, sino que había un poco de bulla afuera. Ah, ya. Una participante nos pregunta, ¿qué tipo de neoplasias pueden llevar a ascitis? ¿Qué tipo de neoplasias pueden llevar a ascitis? Bueno, normalmente las patologías que se suelen ver más son metástasis en el hígado. Normalmente suelen desencadenarse, como por ejemplo les mencioné, del 80% que van a ver está en relación con el hígado, ¿no? Entonces tú tienes que buscar una causa intrahepática. Salvo no encontrarla, tienes que buscar ya una causa fuera de ellas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, las metástasis intrahepáticas son las más comunes, si es que no es un cáncer hepático que se está comenzando a realizar, ¿no? Por eso es que es muy importante el tema de la historia clínica y preguntar si hay antecedentes neoplásicos, ¿no? Si hay, por ejemplo, hay pacientes que te comentan, ¿no? Dicen, no, sí, yo he tenido un tío que falleció con cáncer gástrico, o yo tengo una tía que tenía un colangiocarcinoma, que es un carcinoma típico de las vías biliares, no más o menos eso, ya me está orientando, me está diciendo mucho de lo que podría tener el paciente, ¿no? Y en ese caso debemos buscar una metástasis o un carcinoma intrahepático. Muchas gracias, doctor. Creo que ya no tendríamos más preguntas de parte de los chicos. Le agradecemos mucho por su ponencia. Excelente, la verdad, y esperamos contar con su apoyo en futuras ponencias. Unas últimas palabras, por favor. Bueno, chicos, muchísimas gracias para todos los que han estado presentes. Si alguno tiene más dudas, por favor, no duden en escribirme. Ahí estuve proyectando el nombre de cómo me pueden encontrar en Instagram. Y muchas bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, doctor. Y chicos, en estos momentos vamos a proceder al sorteo. Como ustedes ya vieron, el link para ingresar al sorteo está fijado en el chat de YouTube. Así que por favor ingresen, tienen un par de minutos para que puedan rellenar sus datos. El sorteo, chicos, solo es para los participantes que son de Perú. Son 2 lanyards que está ofreciendo a Orlando. Muchas gracias por eso. Chicos, también pueden seguirlo en su Instagram
por favor, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. En breves momentos, ya con los que se han registrado en el formulario, vamos a proceder a sortear. Bien, chicos, vamos a proceder al sorteo. Como ustedes vieron, acaba de llegar una respuesta más, pero ya lo estamos cerrando el formulario. Así que mucha suerte para ustedes, chicos. Recordarles que tienen que ser de Perú para que puedan ingresar, o bueno, para que puedan obtener el premio, chicos. Bien, comenzamos con el número 2, como ya saben, chicos, y va hasta el número 51. Vamos a poner el 2 al 51. Ya, a la primera, chicos, ya. Por favor, el que sale ganador tiene que escribir presente en el chat para poder considerar su premio. El primer ganador sería el número 44. Vamos a verificar si es de Perú. Su nombre es Aleli Cuya Sawa. Se encuentra en la transmisión, por favor, escribir presente. Sí, chicos, son dos ganadores. La primera ganadora es Aleli, que sí se encuentra presente. Procedemos con el siguiente sorteo. A ver, vamos a poner nuevamente 2 y 51 para que genere otro número. Sería el número 46, que también es de Perú. La ganadora es María Zúñiga Palomino. Se encuentra presente en la transmisión. Genial, también se encuentra. Por favor, las ganadoras nos escriben por interno en nuestra página de Instagram como su Hacienda para poder informarles acerca del premio. Muchas gracias, chicos, por haber participado en esta ponencia. En breves enviaremos el link del quizzes para que ustedes ya puedan resolverlo. Ya saben, chicos, tienen que responder 6 preguntas correctas a más para que puedan aprobar ese quizzes. Y en un total de 8 quizzes aprobados para que puedan obtener el certificado, chicos. Les agradecemos mucho por su participación y nos vemos el día de mañana
en las últimas ponencias de esta Semana Internacional de Gastroenterología. Muchas gracias, chicos.